Hola, la saluda Gaby, del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 25 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Sometiéndonos al propósito de Dios. La cita la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22, donde dice lo siguiente: a todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por estos minutos que tenemos a veces en la mañana para empezar nuestro día, ayudándonos a alejarnos de nuestra vana manera de pensar y de vivir, y más bien acercándonos a tu forma de pensar para poder vivir de acuerdo a la victoria de tu Hijo Cristo Jesús nuestro Señor. En su nombre te pedimos que nos ayudes a seguirlo y a servirlo, tal cual Él te siguió y te sirvió a ti. Te lo pedimos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, empezamos hoy nuevamente con unos minutos para poder encaminarnos en nuestro día pensando más en Dios que en nosotros. Dice, el obrero cristiano ha de aprender cómo ser un hombre o una mujer de Dios, aún estando rodeado de una multitud de cosas innobles, ¿verdad? Entonces el hermano nos está animando a ser el tipo de persona que tiene un compromiso tan centrado en Cristo que a pesar de estar rodeados y a pesar de pronto sentirnos como las únicas personas que estamos caminando en este deseo de servir al Señor, por más que estemos en un mundo despreciable, eso no quita que nosotros debemos estar comprometidos a vivir vidas tal como hombres y mujeres que son dignos del llamamiento de nuestro Señor. Entonces el hermano nos anima a nunca protestar diciendo si al menos estuviésemos en algún otro lugar, porque bueno, esta es a veces nuestra idea, lo cual nos puede servir como excusa de la razón por la cual no estamos viviendo vidas de excelencia o vidas realmente devotas y dedicadas a nuestro Señor, ¿verdad? Miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, mira la condición del mundo, mira la condición de la iglesia local, y entonces lo buscamos como parte de un desánimo para nosotros también unirnos a ellos y no vivir confiando en el Señor. Ahora, nada de esto podemos hacer en nuestra propia fuerza, pero si realmente estamos confiando en la obra del Señor, entonces pensando más en Él y menos en nosotros, caminaremos de seguro una vida totalmente diferente poco a poco. Entonces dice, todos los miembros del pueblo de Dios son personas normales, comunes y corrientes, que han sido hechas más bien extraordinarias por el don y el propósito que Él les ha dado. Entonces, es decir, nada de nosotros, como dice el apóstol Pablo. Consideren cuál de ustedes en realidad ha podido traer algo de beneficio a la mesa en cuanto al Señor y su ministerio. Ninguno de nosotros ha traído nada de valor, pues en realidad nada bueno tenemos en nosotros para traer al ministerio o al reino del Señor, sino más bien, si no fuera porque Él ha tenido misericordia de nosotros y ha hecho lo impensable realmente al vivir en nuestro lugar, al morir en nuestro lugar, cargando nuestra deuda y pagando y propiciando nuestra deuda para que fuéramos reconciliadas con el Padre. Entonces, ¿qué valor tendría nuestras vidas? Y esto es algo que debemos siempre tener presente y luchar contra la vieja naturaleza que siempre está reclamando sus derechos y demandando cosas que en el fondo no tienen nada que ver con la vida de un hijo de Dios, un hombre, un pecador o mujer redimida. Dice, a menos que aceptemos este propósito correcto intelectualmente en nuestras mentes y de forma amorosa en nuestros corazones, nos desviaremos fácilmente de ser útiles a Dios. ¿Qué es lo que debemos aceptar? Que es el Señor el que nos ha dado valor. Que si no fuera porque Él nos ha dado un nuevo corazón y nos ha dado una nueva naturaleza,
nada podríamos hacer. Entonces, no somos obreros de Dios porque nosotros lo hayamos decidido. Y esto es algo precioso que vamos aprendiendo en su palabra, que el Señor fue el que nos buscó a nosotros, ya que Pablo nos dice en Romanos 3 que nadie busca a Dios por sí solo. Dice, muchos escogen deliberadamente ser obreros, ¿verdad? Estas son las personas que creen que por su propia voluntad se van uniendo a la viña, pero no tienen en ellos el propósito de la gracia soberana de Dios ni su palabra poderosa. Yo creo que muchos de nosotros podríamos aceptar que hubo un gran cambio entre tratar de ser aceptadas por Dios por medio de una religión o tradición o sacramentos u obras o méritos. Una gran diferencia cuando reconocimos que el Señor nos había tocado, nos había dado un nuevo nacimiento y que entendimos que habíamos sido salvados por gracia, por nada que habíamos hecho, y que todo esto se podía recibir mediante la confianza, mediante la fe. Entonces dice, todo el corazón, la mente y el alma de Pablo se concentraban en el gran propósito de lo que vino a ser Jesucristo. Ahora, recuerden que la vida de Pablo antes de conocer a Jesús fue una vida religiosa. Él fue un judío súper comprometido, tan es así que él perseguía a las personas que formaban parte de la iglesia de Jesucristo, pensando que él estaba haciendo un bien, que él estaba siendo fiel a su Dios, eliminando personas que para él eran personas blasfemas, personas que no estaban obedeciendo al Dios de Israel. Pero todo esto cambió cuando el Señor se le apareció. Pablo no iba buscándolo. Recuerden, fue el Señor que lo encontró en camino a Damasco y lo confrontó con una luz del cielo, y Pablo jamás pudo ser la misma persona. Y esta es la experiencia que todos como hijos de Dios deberíamos llegar a tener. Ahora, no es que tengamos el llamado del apóstol Pablo, pero nosotros fuimos comprados por la misma sangre. Entonces también tenemos un gran propósito de enfocarnos en la obra de Cristo y todo lo que eso significa aquí en la tierra, y de servirlo con todo nuestro ser, y no escondernos o no vivir vidas que no tienen nada que ver con él. Dice, nunca Pedro, hablando de Pablo, bueno, Pedro también, perdió de vista este hecho singular. Hemos de confrontarnos continuamente con una realidad central, Jesucristo y el crucificado. Esa es la manera que nosotros también como cristianos vamos abandonando el mundo y su mensaje secular, concentrándonos en Cristo y Cristo crucificado, para la gloria del Señor, donde tenemos salvación los pecadores. En Juan capítulo 15, Jesús le dijo a sus discípulos que él los había elegido. Dijo, os elegí. Y esto es un gran consuelo, porque si lo vemos al revés, entonces toda la responsabilidad de perseverar y de mantenernos o de ser útiles para el Señor recae sobre nosotros. Entonces es mucho más confortante para nuestro ser saber que Dios mismo en su misericordia nos eligió a nosotros, y no que nosotros de alguna manera llegamos a ser tan inteligentes o tan lo que fuera, por lo cual nosotros pensamos que nosotros elegimos al Señor. Miren lo que dice nuestro hermano aquí, Oswald Chambers, dice, guarda estas palabras en tu teología, es decir, en tu doctrina cristiana, como un recordatorio maravilloso. Esto es maravilloso. Jamás deberíamos luchar contra la doctrina de la elección. No sé, eleva tanto a Dios
y baja tanto al hombre que no sé por qué nos encontramos muchas veces luchando contra ella. Dice, no es que tú hayas conseguido a Dios, digamos, encontrado a Dios o escogido a Dios, sino al revés. Él te encontró, Él te llamó, Él te salvó, Él te puso a su servicio, ¿verdad? Y es Dios quien está obrando, quien está doblando, rompiendo, moldeando y haciendo exactamente lo que Él ha decidido hacer en mi vida y en la vida de todo creyente. Dice, ¿y por qué lo está haciendo? Lo está haciendo con un solo propósito y es para poder decir, este es mi hombre, esta es mi mujer, esta es mi creación, esta es mi hija, esta es mi sierva, este es mi amor. Y esto no puede haber un valor más grande, hermana. ¿Tú crees que podría haber en el mundo un valor más grande de que Dios nos haya amado de esta manera? ¿O un descanso mayor de saber que es Dios el que está encargado de cambiarnos, que Él nos ha redimido y que Él tiene un propósito y que lo va a conseguir? Y que nosotros hacemos bien en descansar y confiar en Él en todo el proceso. No creo que podamos tener nada más grande y deberíamos abandonarnos completamente a su cuidado. Deberíamos crecer en este entendimiento donde Él es el que crece y nosotros vamos menguando. Por eso que todos los estudios, todas las reuniones, todo lo que sea centrado en el hombre, todo lo que nos ponga a nosotros a estudiarnos a nosotras mismas, está yendo en contra de lo que el Señor está haciendo, porque Él más bien nos está pidiendo que dejemos atrás, que olvidemos aquella persona que hemos sido y que Él está haciendo de nosotros esa nueva criatura para la cual nos salvó. Tenemos que situarnos en manos de Dios para que Él pueda poner a otros sobre la roca, es decir, Jesucristo, así como nos ha puesto a nosotros. ¿No les parece un lindo propósito? Que Dios utilice nuestras vidas para que otras personas, viendo que realmente el poder de Dios es maravilloso y que realmente Dios en su gracia nos puede cambiar y nos va dando esa paz que empieza con paz con Él. No es justo que nosotros estemos a su disposición, ya que Él nos ha salvado de una ira eterna, de terminar en el infierno por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado. En realidad tenemos que pensar, es mucho pedir del Señor y no estamos dispuestas a dar mucho más a otras personas y a otras causas que realmente no prometen absolutamente nada de valor para nosotros. Bueno, ya para terminar, dice, nunca decidas ser un obrero, pero cuando Dios te haya cautivado, ay de ti si te apartas ni a diestra ni a siniestra. Así que lo más lindo es más bien derretirnos de alguna manera delante del Señor y que Él nos vaya cautivando, porque esto es lo único que nos llevará de lo que se dice victoria en victoria, en la victoria del Señor Jesucristo. Él hará contigo y conmigo lo que nunca hizo antes de que su llamamiento viniese a ti. Bueno, yo estuve 31 años de mi vida en el mundo y realmente nada se puede comparar, ni siquiera con un minuto del tiempo que yo he pasado en la presencia del Señor. Jamás cambiaría ni los 31 años, nada, ninguna experiencia, nada que yo pueda haber vivido, por más que tenga memorias lindas de esa vieja vida. Nada se puede comparar con los 23 años que tengo de haber caminado con el Señor desde que Él me salvó, desde que Él me sacó del mundo, desde que Él eligió revelarse para conmigo. Nada. Dice, Él hará contigo lo que nunca hizo antes de que su llamamiento viniese a ti. Es lo mismo que acabo de decir. Hará contigo lo que no está haciendo con otras personas, porque Dios es un maestro, Él es un creador, Él es especial con cada una de nosotras, y aunque sus principios son iguales y su carácter es justo y santo, de todas maneras Dios trabaja con cada uno de nosotros en una forma maravillosa y especial. Deja que sea Él quien actúe como mejor le
te parezca. Excelente consejo para mí y para ti. Bueno, gracias por haber estado conmigo. Espero verte mañana.